Hola, saludos para todos aquellos que nos están siguiendo, para todos los que están suscribiéndose. Les sugerimos que lo haga sus comentarios y háganos saber si de veras están entendiendo esto. Y a la vez nos acompañarán en la próxima salida para otra experiencia maravillosa de nuestro estudio de profecías bíblicas. Somos turistas del pasado y siempre nos detenemos en lugares importantes en nuestro recorrido. Cada lugar donde detenemos, nuestro punto principal es encontrar al Dios de la Biblia. Y en esta hora vamos a encontrarlo en un tema maravilloso: la programación de las especies. Usted dirá, ¿especies? Ese no es un nombre bíblico, eso no es una expresión bíblica. Bueno, le quiero dar una buena y mala noticia. La buena es que la Biblia no es un libro religioso, es un libro de diferentes ciencias. Y la mala noticia es que si usted no lo cree, entonces no le va a ayudar mucho el tema que vamos a presentar hoy. El tema se titula La programación de las especies y queremos hablar de ellas. ¿Qué son las especies? Primeramente, antes de buscar la información en la Biblia, quiero relatarles lo que sucedió a un científico teórico, le llaman, un físico teórico, cuando él estuvo presentando en un pizarrón la historia del Génesis 1, él escribió una ecuación, entre las otras que escribió, que decía que todos los sabios deberían saberla. Y presentó la primera ecuación y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Es interesante pensar que los hombres de ciencia ya han averiguado que las cosas del Génesis son cosas de ciencia. Así que usted también va a recibir beneficio en entender el tema de esta noche. Otra persona también tuvo que pernoctar en un hotel por su trabajo, también era un hombre de ciencia, y buscó algo que leer, pero no encontró. Y abrió la gaveta de la mesa y se encontró con un libro que él no esperaba encontrar, una Biblia. Ustedes saben que hace mucho tiempo la ciencia y la Biblia no se llevan bien. Bueno, no es la Biblia, es la religión. Y como la Biblia no es un libro religioso, pues seguimos adelante. Este señor empezó a leer Génesis 1 y 2. Cuando él llegó a su casa, empezó otra vez a leer esos 2 capítulos y duró 6 meses para analizar todas las ecuaciones que encontró allí en Génesis 1. Ahora, ¿qué es lo que los hombres de un cociente de inteligencia más alto que el normal encuentran en este libro? Quiero invitarlos que vayan conmigo para que leamos juntos lo que dice este libro. No vamos a comenzar el capítulo 1, pero vamos a saltarnos los primeros versículos donde Dios prepara la atmósfera, donde habla de las nubes, donde habla de las otras cosas. Vamos a entrar de lleno a lo que dice el tema de en esta noche, el tema de las especies. Y si leemos en Génesis 1:11, vamos a encontrar allí la historia de las especies. Permítame leerlo de la misma Biblia y así sabremos lo que dice. En el versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Si usted está en casa y tiene oportunidad de abrir su Biblia, subraye las palabras que dicen estos versículos. Fue así.
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Vamos a saltarnos los versículos 13 y vamos a comenzar en el versículo 20. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Que las aguas produjeron según su género o especie, dicen otras versiones, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciéndoles algo: fructificad y multiplicad y llenad todos los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Muy bien, ahí estamos mirando que está hablando de todas las especies, las aves, las cosas que están en el mar y las aves, las que están en el mar, y también siguió hablando acerca de los animales de la tierra. Usted lo puede leer. Cada uno de ellos presenta especies diferentes y él se dice que él fue el que las hizo. Él creó las especies y a cada uno le dio su distinción, una especie diferente. Quiero que sepan qué significa la palabra especie. Conjunto de cosas que tienen ciertas características iguales. La clave en esta expresión es ciertas. No tienen otra cosa que ciertas características iguales. Nosotros somos especialistas en distinguir diferentes especies. Si usted ve un perro, usted sabe que es un perro y lo puede diferenciar de un gato. Si usted ve un elefante y un lagarto, usted sabe que son especies diferentes. Así que estamos acostumbrados a mirar los animales y distinguirlos uno del otro. Cuando se habla de la especie de las aves, inmediatamente lo primero que reconocemos y pensamos es que las aves vuelan, tienen alas y vuelan. Esa es su característica, que es igual a las demás aves. Hay algunos animales que tienen alas y no vuelan, y ese es de otra especie. El avestruz por lo menos no vuela. Quiere decir que podemos nosotros distinguir las especies que nos rodean. La pregunta es: ¿de dónde salieron las especies? Ya lo leímos, las creó Dios. Las creó Dios ese día. Ahora quiero leerles algo que dice en un salmo escrito por David. Y también dijo lo que Dios dice: porque mía es toda bestia del bosque, los millones de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El rey David escribió de esta manera: tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la confirmó sobre los ríos. Aquí aparece el dueño de las especies. De toda especie ya nos dijo que las creó y también las distinguió una de las otras. Veremos lo que dice algunos hombres acerca de esto. ¿Qué es lo que ven los hombres con un cociente de inteligencia más alto que no podemos detectar nosotros? Lo que está en el libro de Génesis parece que solo lo entienden las personas con un cociente más alto que el nuestro.
Porque si le preguntamos, si alguien nos pregunta a nosotros, lo primero que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, y le preguntamos a cualquier persona, ¿qué cree usted de este versículo? Nos va a decir que dijo un día Jesús, yo soy la luz del mundo. Pero usted no puede combinar evangelio con ciencia. Siempre que usted va a distinguir algo, tiene que usar un versículo que hable de lo mismo. Usted puede irse a Job y va a entender maravillosamente algunas cosas de ciencia que él explicó. Muy bien, vamos a seguir desarrollando el tema de las especies. Ya miramos que Dios dio la orden para crearlos. ¿Qué quiere decir la palabra especie? Lo vamos a repetir. Conjunto de cosas que tienen ciertas características iguales. Y miren lo que hace el Señor después, está en el versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Lo hizo Dios, los animales de la tierra según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Especie, palabra usada en el mundo científico para definir las especies según sus características. Usted se da cuenta, la programación de las especies no fue obra de la casualidad. Está en Génesis 1 y las creó el Dios de la Biblia. La pregunta sería, ¿qué es lo que determina la diferencia entre una especie y otra? Muy bien, vamos a mirar qué es lo que lo diferencia. Que hay diferente en una especie y otra. Físicamente lo notamos. La diferencia está en una palabra también científica. Cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Un cromosoma es una estructura formada por ADN y proteínas. ADN es una palabra que todos conocemos en nuestro tiempo. Cuando se quiere saber de una persona, lo primero que van a buscar es el ADN. El ADN es el sello de Dios en toda criatura que vive, en las plantas, en toda vegetación, en los animales. Cada uno tiene un ADN diferente. El sello de Dios lo hizo así. Ahora, miren lo que dice acerca de las cromosomas. El número de cromosomas es una característica básica y fija en cualquier especie. O sea, que las cromosomas que tienen los perros, que son 78, no la tiene una hormiga que solo tiene 2 cromosomas. Y así se ha formado una tabla donde se dividen los animales por la cantidad de cromosomas que tienes y de esa manera la pueden catalogar para saber a qué especie pertenece. Es interesante que Dios haya puesto ese sello en todo lo que creó para distinguir una de la otra. Al fin sabemos que todas las especies las programó Dios. Desde luego, la evolución probó errada la teoría de la creación. ¿Sería realidad? Vamos a hablar de algo muy bonito. ¿Por qué la teoría de la evolución se catalogó a las especies humanas como evolucionando de un mono? Eso lo estudiamos en la escuela. Cuando estábamos en la escuela nos presentaban a un mono en proceso de ser un ser humano. Ahí el mono se va transformando hasta que por fin se transformó en un ser humano. Y decían que nosotros veníamos de la especie de los monos. Yo le voy a leer algo que un científico escribió
en un libro muy interesante llamado Genoma. Y este hombre se llamaba Matt Riley. Y él escribió así: somos simios, un grupo que casi se extinguió hace casi 15 millones de años. Venimos de mamíferos que se extinguieron hace 45 millones de años, compitiendo con los roedores mejor diseñados. Somos tetrápodos, sinápsidos, un grupo de reptiles que casi se extinguió hace 200 millones de años, compitiendo con los dinosaurios mejor diseñados. Descendemos de peces con patas que casi se extinguieron hace 360 millones de años, compitiendo con los peces de aletas radiadas. Somos cordados, un filo que sobrevivió por los pelos a la era cámbrica hace 500 millones de años, compitiendo con los antrópodos brillantes triunfadores. Nuestro éxito ecológico se dio a pesar de todos los factores en contra nuestra. Eso es lo que creían, esos eran los libros que se leían en todas partes. Y claro, la Biblia era un libro realmente demasiado poco para competir con estas mentes brillantes de estos hombres que se inventaron tantas cosas. Y una característica de estos inventos es la cantidad de millones de años en cada cosa. ¿Por qué millones de años? Porque no hay testigos y el papel aguanta lo que le quieran poner. Por esa razón, señores, llegó el momento en que esta ciencia se derrumbara como un juego de naipes. En la escuela nos enseñaban todas esas cosas. ¿Qué tal que en ese tiempo hubieran hecho algo diferente? Hubieran tomado las teorías, entre comillas, que le llamaban al Génesis, y se lo hubieran dado a los alumnos para que ellos pudieran decidir entre una teoría y la otra. Hubiera sido mejor. Porque hoy día hay una cantidad de seres humanos que no saben ni en qué creer, porque eso fue lo que aprendieron cuando estaban en la escuela. Hicieron un daño muy grande al no presentarle opciones y creer en solamente lo que decían los hombres porque eran científicos. Muy bien, un día, un científico de estos estaba contando cromosomas. Contó 24 pares de cromosomas en los seres humanos. Se afirmó con esto que la especie humana venía del mono. Bien, pasaron muchísimos años. Recuerdo una vez que puse un pensamiento del Génesis en un foro religioso. Y alguien inmediatamente me escribió y me dijo: ¿todavía crees en esos cuentos de niños? Venimos del mono. Y se acabó. Bueno, le dije: ok, está bien. Si ustedes lo saben todo, te voy a decir algo. ¿Por qué no se inventan cómo no morirse? Y te aseguro que el Génesis y todo el resto de la Biblia se vuelve cenizas. Fue un reto y hace muchos años y no he recibido respuesta y no la voy a recibir tampoco de ninguno que me esté escuchando. Muy bien, ¿qué pasó? Un joven indonesio era un experto en genética vegetal. Yo les aconsejo que lean lo que pasa en la genética vegetal. Este joven era un experto en esa ciencia, de biología, genética vegetal. Y un día se puso a contar tejidos pulmonares humanos. Y empezó a contar y le salieron solo 23 pares de cromosomas. Dice: uy, me equivoqué. Porque el mundo científico había contado 24. Volvió y recontó por 3 veces. Y otra vez le salían 23 pares de cromosomas. Este joven indonesio decidió irse a otro país y empezó a trabajar en un laboratorio. Y empezó su trabajo de contar cromosomas. Se dio cuenta de algo increíble. Que él no se había equivocado, sino los científicos se habían equivocado. ¿Se imaginan? Una cantidad de científicos. Y este joven descubre que todos los otros científicos estaban errados. ¿Qué iba a hacer? Bueno, habló con el dueño del laboratorio. Y le dijo: bueno, hay una ley que los jóvenes que estudian en estos laboratorios, cualquier cosa que descubren,
el que lleva el crédito es el dueño del laboratorio. Y él le dijo, no, 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 no. Si usted quiere crédito, vamos a contar cromosomas. Y así fue como estos dos hombres se pusieron a contar cromosomas de todos los tejidos humanos y les salía el mismo conteo. Parece que es fácil contarlo porque la palabra cromosomas dice cromo, que es especie de color, y el soma es cuerpo, un cuerpo de color. Así que es fácil mirarlo con un lente de aumento. Muy bien. Así que 23 pares de cromosomas. Empezaron a mirar las fotografías de los científicos anteriores y descubrieron que allí también habían 23 pares. ¿Y por qué dijeron que eran 24? Así que estos señores se pararon por lo que habían descubierto. Y dice este joven que aún científicos eran tan obtusos que con la prueba en la mano seguían negando la evidencia. De esta manera se descubrió que el hombre no podía ni en millones de años venir de una especie diferente, porque Dios le había dado 23 pares de cromosomas y se acabó. Los monos tienen 24. No puede un mono a través de muchos años, no puede crear un ser humano, jamás, de los jamases. Y ahora en los libros de biología se escribe que el hombre, la especie humana, tiene 23 pares de cromosomas. Ahora ya se aclaró el asunto, pero aún hay gente que todavía anda buscando el Bigfoot en los campos y también anda buscando el eslabón perdido, porque de todas maneras quieren encontrar algún esqueleto que fuera mitad mono y mitad humano para comprobar las teorías erradas de antaño. Esto pasó en el mundo científico. Y las cromosomas, que es la marca fija de toda especie y que la puso Dios al momento que nos creó, es lo que hace la diferencia en las especies. Recuerden, el número de cromosomas es una característica básica y fija en cualquier especie. Así que cualquier especie humana siempre va a tener 23 pares de cromosomas. Cuando Dios le dijo a las especies que Él creó, multiplicaos y llenad toda la tierra, estaba hablando de algo muy interesante. En el hombre son 22 pares de cromosomas y la número 23 es un XY, que es el que da el sexo del futuro baby. La mujer no tiene nada que hacer en eso, ella tiene 23 pares de cromosomas XX y ella puede desear tener una niña hembra, pero no la va a tener si en la cromosoma 23 del esposo no está ese mensaje. Así que ahora tenemos que la mujer se sujeta al hombre, como dijo Apocalipsis, como dijo Génesis, que sería el deseo de tu marido. Aunque la mujer no desee, nunca puede tomar decisiones sobre esto, porque la decisión la toma el varón. Escuché una historia de un hombre hace poco que acabó de matar a su esposa porque solo le daba niñas. Bueno, lo único que necesitaba esta esposa es cambiar de esposo, porque era el esposo el que no podía producir solamente niñas. Así que, conociendo lo que somos, cómo Dios nos hizo, podemos entender muchas cosas en la palabra de Dios y podemos encontrar al Dios creador, ese que andamos buscando, para no confundirnos con los ídolos ni con dioses que no pueden hacer nada, ni siquiera caminan, ni respiran, ni ven, ni oyen. Pero el Dios de la Biblia hace todas las cosas. Pero ¿saben una cosa tremenda que pasó? De esta ciencia, al hombre de ciencia darse cuenta del conteo que era fijo, era algo básico y fijo de las especies, nació otra ciencia, la ciencia de los híbridos. Es la manera como juegan y manipulan la genética. Y hoy día no sé qué va a pasar con nosotros los seres humanos, porque hoy día casi todo lo que comemos es híbrido. Cuando se abre un banano y lo parte, no tiene semillas.
pero ve unos puntitos negritos, chiquitillos en el medio, y esos son embriones de semillas que no se dieron. O sea, todo ha sido manejado para que no tenga el mensaje de Dios. Y eso es lo que comemos ahora. Las semillas que siembran los agricultores tienen que comprarlas porque lo que siembra no se reproducen. Una característica de los híbridos es que no se reproducen ni tampoco se aparean. Usted debe haber conocido uno de estos animales hace muchísimos años. La ciencia no es nueva. ¿Ha conocido la mula? Muy bien. Ese animal no puede tener babies. No se aparea. Sirve para la carga, para eso lo hicieron. Y es un cruce entre un burro y una yegua. Ahora lo interesante, y puede ser un poco triste, porque estaba leyendo que cuando la mula trata de rebuznar, no puede rebuznar, tampoco puede relinchar. Y trata ambas y ninguna le sale. Así que lo único que puede hacer es gemir porque no le sale ninguno de los dos sonidos. Parece algo risible, pero es algo muy triste que eso esté sucediendo. Muy bien. La cantidad de animales que el hombre ha mezclado dice, genéticas con otros géneros, y ahora si usted puede abrir la página del internet y puede encontrar animales, un burro con patas rayadas, un tigre con cara de león, y así usted nomás abre esa página y se va a dar cuenta cómo se han manejado las especies, viene la clonación, y esta ciencia está avanzando grandemente. Probablemente esta clase de ciencia en los alimentos, en la genética vegetal, puede causar tal vez que nuestras niñas a los 10 años ya se quieran casar y que nuestros jóvenes tan jovencitos parezca que tienen 20 años, porque están ya todos desarrollados y grandes. Es probable que puede suceder en la alimentación. Muy bien, el punto donde quiero llegar es algo que habla la gente de los dinosaurios, quiere decir un lagarto terrible. Y dicen que se destruyeron millones y millones de años atrás. Bueno, yo no lo creo, porque ya los millones a mí, no sé, eso, la manera de expresar millones quiere decir que no tienen pruebas reales acerca de lo que dicen. Pero yo sí les quiero decir algo. Estos animales híbridos no son creación de Dios porque son estériles, no pueden reproducirse. Y al ser estériles, quiere decir que no son creación de Dios, porque Dios le dijo a todos los animales que se reproduzcan, que se multipliquen, y estos animales no se pueden reproducir. Son muy raros. Y usted ha visto los dibujos en algunos libros de estos animales que son muy diferentes a los animales veraces. Muy bien. ¿Cuándo se murieron todos estos animales? Que dice que un meteoro vino y que los eliminó millones de años atrás. Bueno, yo les voy a decir una historia. Cuando los animales son híbridos, no tienen el mensaje de Dios. Y cuando el diluvio sucedió, Dios llamó a todas las especies de animales para entrarlos al arca. Ellos no oyeron la voz y murieron en el diluvio. Si hoy el hombre científico puede hacer algo diferente con la manera de contar la radiación de los huesos, contando que casi no llovió por 2000 años, podría encontrar la respuesta a aquellos esqueletos que han encontrado y no mandarlos a millones de años atrás cuando ni siquiera este planeta existía. Muy bien, quiero contarles otra historia para terminar. Una vez un hombre compró un pedazo de tierra en una montaña. Quería crear a su familia en ese lugar.
lejos de la ciudad, donde pudieran crecer más sanas. Una pareja de esposos y 3 niñas entre los 7 y los 3 años. Y como todas niñas, siempre juegan a mujercitas grandes y quieren cocinar y quieren hacer estas cosas. Así que estas niñas se pusieron a jugar, a cocinar para crear un alimento que nunca se lo comen, sino simplemente simulan comérselo. Empezaron a buscar hojas por todos lados y encontraron en un arbolito cerca unas manzanitas pequeñitas, pero rojas y hermosas. Y dijeron ellos, esto es para nuestra cena. Y llevaron aquellas frutitas y pusieron en su mesita y se repartieron aquellas frutitas y empezaron a comerlas. Eso era en la mañana. Para las 3 de la tarde, las 3 habían muerto. Se habían envenenado. Un día, Eva hizo lo mismo. Eva traspasó la línea divisoria entre un árbol que también tenía 2 ciencias. Tenía la ciencia del bien y del mal. Era un árbol con 2 clases de frutos mezclados y era un árbol venenoso. Por eso Dios le dijo, el día que comas de ese árbol van a morir. Enemigo de la genética humana. Iba a hacer un daño muy grande dentro del cuerpo humano. El día que Eva alzó su mano y comió de ese fruto, inmediatamente cambió. Su genética se contaminó. Y hoy día los científicos pueden localizar diferentes enfermedades, la número 1, la número 5, la número 8, y así sucesivamente con enfermedades que el hombre padece. Porque allí en el Edén fue que sucedió esta contaminación con un árbol híbrido que tenía 2 clases de frutos. Y de esa manera llegó la muerte a la raza humana. Dios lo advirtió, el hombre fue el que actuó y quebrantó la ley de Dios, que se unen en solo 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eva no amó a Dios más que todas las cosas, tampoco amó a su prójimo. Y lo mismo hizo Adán. Y ambos cayeron en lo que se llama rebeldía contra Dios, que la Biblia le llama pecado. Por eso fue que en el tema pasado hablamos de que cuando el hombre fue echado del Edén, Dios lo vistió de pieles. Y dijimos que vestir solo se visten a los niños, a los enfermos y a los muertos. Y cuando Dios los vistió, mostró la incapacidad del ser humano de regresar al paraíso perdido. Por eso Él ofreció su piel, su cuerpo, para darlo como ofrenda perfecta para resolver el problema del mal. La Biblia es el libro que tiene la ciencia de la salvación, donde te muestra todo lo que Dios hizo para poder que volvamos al lugar donde fuimos programados, al paraíso perdido. Y todos los esfuerzos de Dios es para podernos renovar, hacernos diferentes. Y esto no es religión, es ciencia, porque es la ciencia de la salvación. Te dejo con ese pensamiento y este tema un poco complicado, para que sepas que la programación tuya y mía y de todas las especies que se mueven en los campos, aún de las cosas que no miramos, fueron programadas en el Edén, donde Dios quiere volvernos a renovar para que vivamos eternamente. Que Dios lo bendiga a todos y nos vemos la próxima vez en un nuevo tema.